Buenas tardes, hermanos, hermanas. Reunión de oración, otro jueves. Adelante, adelante. Hoy tenemos un pasaje que viene a enseñarnos algo que creo es interesantísimo. Tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, y vamos a leer a partir del 4:16. Pedro y Juan estaban ante el Consejo Supremo porque predicaban y habían curado a un cojo de nacimiento, y eso crea en la gente, sobre todo en los dirigentes religiosos, un problema. Son presentados ante el Consejo y hay una reflexión que dice, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Está claro para todos los habitantes de Jerusalén que efectivamente se ha realizado un milagro manifiesto por mediación de ellos. Es algo que no podemos negar, o sea, hay una evidencia. Sin embargo, para evitar que esto siga propagándose entre el pueblo, fijaos el motivo, vamos a advertirles, bajo amenaza, que no hablen más a nadie de tal individuo, de Jesús. Así que llamaron y les prohibieron terminantemente que hablaran de Jesús o enseñara en su nombre. Pero Pedro y Juan les respondieron, y aquí viene el punto de hoy: ¿os parece justo delante de Dios que os obedezcamos a vosotros antes que a Él? Por nuestra parte, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Seríamos, hermanos, esta tarde de oración, porque hay que poner el dedo también, para orar sinceramente según lo que hay en nuestro ser. ¿Somos nosotros capaces de afirmar esto? ¿De obedecer a Dios antes que al ser humano? ¿Seríamos capaces de afirmar que Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida, como nos dice? No podemos dejar de decir lo que el Señor ha hecho. Es cuestión de examinarse, de reflexionar, de ser sinceros. Porque eso nos lleva a una reflexión que podemos hacernos esta noche. ¿Qué testimonio y cómo y dónde puedo dar yo de cómo el Señor actúa en mi vida? Y si debo o no debo callármelo. Señor, hemos de examinarnos, y valorar aquellas cosas que han sucedido en nuestra vida y que son de una forma palpables, evidentes, que son irrefutables. Si tú y yo creemos, de verdad, eso no viene de nosotros. Y hay un testimonio del Señor. En el fondo es preguntarse qué experiencia tenemos o tengo de Dios para poder transmitirla a los demás de forma que deban de callarse, como se callaron aquellos miembros del Consejo Supremo del Sanedrín, etcétera, fariseos, saduceos, escribas, doctores de la ley. Tuvieron que ver la evidencia. Una evidencia, claro, lo dice antes, este hombre, sabemos que estaba cojo de nacimiento, y ha sido sanado. Eso es evidente, eso es evidencia.
¿Qué experiencia, repito? Examinémoslo esta tarde. ¿Qué experiencia tengo de Dios? Evidente, real, irrefutable, para poder transmitirla a otras personas. Y que aquellas personas no tengan más remedio que reconocerlo. Fijaos, yo lo que estoy aquí indicando es que la fe en el Señor no es teoría. La fe en el Señor no es una serie de conocimientos teológicos más o menos bonitos, o verdaderos incluso. No es un conocimiento de las Escrituras de arriba abajo, es una experiencia. Jesús vivió una experiencia extraordinaria con el Padre, del Padre, de Dios. Y es lo que Él vive y hace que sea quien es. Jesús es quien es por la experiencia que tiene de Dios. No lo dudemos. Y nosotros, ¿qué somos? ¿Quiénes somos con referencia a nuestra experiencia de Dios? Mirad, para que una experiencia de Dios tenga un valor real, tenemos que ha de ser interna, el corazón, algo que se produce aquí dentro, en nuestro propio ser, en este ser interno. Pero ha de ser una experiencia interna vital, algo que no es solo de un día y se olvida, no es solo unas horas o un momento de fogosidad, ¡bum!, y ya está. Es existencial. Es una experiencia interna y poderosa. No sé si soy capaz de expresar eso que yo personalmente siento, de veras lo digo, lo siento así. Por eso os lo expongo en esta reunión de oración de hoy, porque lo vivo así. Estoy harto de tantos libros, estoy harto de tanta teoría, estoy harto de tanta moralidad vacía, estoy harto de tanto rito, tanta costumbre. La vida interna, esa experiencia de Dios que cada uno ha de tener y que es una experiencia, repito, personal, existencial y sobre todo transformadora, que uno deja de ser lo que ha sido antes para empezar a vivir algo nuevo. ¿Y sabéis cuál es? ¿Cómo se manifiesta? Al menos casi me estoy confesando y me vais a permitir que lo haga, porque no hay mejor exposición de un pensamiento que lo que uno, como sucede aquí a Pedro y a Juan, de lo que uno ha experimentado. Esa experiencia ha de demostrar, y me demuestra, que Dios es real. No es una teoría, no es un sistema filosófico. Dios es real. Además, a mí personalmente me está enseñando y diciendo que Cristo resucitó realmente, porque nuestra experiencia personal de Dios pasa necesariamente por reconocer y vivir y experimentar a Cristo resucitado. ¿Os acordáis lo que dice el Señor Jesús? La vida eterna consiste en que te reconozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. No puede haber experiencia de Dios sin una experiencia de Cristo resucitado. Además, con una consecuencia directa, que mis pecados, que tus pecados, que nuestros pecados han sido perdonados por la fe. Experiencia interna, vital, transformadora,
que se vive por una realidad de que Dios existe, de un reconocimiento que Cristo resucitó y una aceptación y una realidad de que somos salvos por la fe sola. Pero claro, así ya está. Pero aquí hay algo que también se plasma en nuestra existencia de fe. Estoy hablando de algo muy íntimo, hermanos y hermanas, Estoy hablando de unas experiencias que todos los creyentes, con más o menos grados, también tengo que decirlo, no todos tienen la misma percepción de la experiencia de Dios en sus vidas, pero que son cosas que hemos de buscar y hemos de encontrar y que solo Dios nos lo concede por la oración. Por eso lo estoy citando en la reunión de oración. Fijaos, esto da como consecuencia una conciencia, no digo conciencia, sino consciencia, ser conscientes. La conciencia es algo que se tiene y sirve para delimitar lo que está bien y lo que está mal. Pero la consciencia es el darse cuenta de uno mismo, que existe, que es y quién es. Por lo tanto, la experiencia de Dios requiere necesariamente una conciencia de que vivimos en la presencia de Dios. Implica también necesariamente un diálogo permanente con el Señor, lo que se llama la oración. E implica también, como consecuencia, una disponibilidad total, discipulado, seguimiento del Señor. Estos son elementos que forman parte de la experiencia de Dios. Jesús vivió esa experiencia y la vivió de tal manera que fue quien era, el Hijo elegido por Dios para que a través de él Dios mismo se viera. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Qué experiencia debía tener Jesús de Dios para poder decir esto? Quien me ha oído a mí ha oído al Padre. Las palabras que yo hablo son porque las oí al Padre. No voy a seguir porque quizás esta reflexión del jueves, que repito, es muy personal y que os invito a que también lo sea en vosotros, es para repasar 2 o 3 veces lo que os estoy diciendo. Sin embargo, os pido, busquemos la experiencia viva de Dios en nuestra vida, porque entonces sí que, como los apóstoles, nuestro testimonio será poderoso, será transformador y será, ¿cómo decirlo?, que hará cambiar otras personas. Así que nuestra experiencia, como fue la experiencia de Jesús, interna, vital y transformadora. Reconocer que Dios es real, que Cristo realmente resucitó y que somos salvos por la fe. Y eso nos lleva a vivir constantemente la presencia de Dios en un diálogo constante con Él y que como consecuencia también nos lleva a una disponibilidad total con Él. La tarde de oración os pido, me pido que en pleno conciencia de la presencia de Dios, no solamente fuera, sino en nuestro interior, en nuestro corazón, hagamos de la oración algo transformador, vital, real y que nos cambie. Pidámosle al Señor
esta tarde de oración, que Él nos guíe. El Señor está contigo, seguro, no me cabe la menor duda. Está contigo, reconócelo en tu vida, reconócelo en tu ser y vívelo de tal manera que podamos decir: ¿os parece justo delante de Dios que obedezcamos a vosotros antes que a Él? Por nuestra parte, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Tú hablarás del Señor, hablarás con Él, según hayas visto y oído de Él. Que el Señor nos ayude esta tarde de oración a seguir adelante, a hacer su voluntad. Amén.